5 minuts i escaig que passen de 2:15. Què tal? Salutacions, benvinguts. Avui al programa 100 de la consulta. Que vols participar en directe? Avui més que mai necessitem la teva participació perquè, com ja sabeu, l'espai La Consulta és un espai on la nostra audiència és la protagonista. Truca a partir d'ara mateix al 93 409 27 71 o al 93 409 27 72. Ens fas la teva consulta mèdica, com cada dia, i a banda així també ens podem conèixer i ens felicitem, perquè avui ens hem de felicitar tots per aquests 100 programes. Deixa'm recordar-te, primer de tot, 100 programes. A les vies de so hi tenim el Jordi Carretero, a la producció el Jordi Amorós, el Ferran Capdevila, el David Garcia i l'Àngel Ribé. Comencem! Vols fer la teva consulta? Truca'ns en directe al 93 409 27 71 o al 93 409 27 72 o, si ho prefereixes, també ens pots escriure un correu electrònic a laconsulta@radioestel.cat. En aquest dia tan especial nosaltres us convidem a tots, a tota la nostra audiència, perquè ens truqueu en directe. Vinga, tenim 25 minuts perquè participeu en aquesta jornada tan especial, en aquesta celebració dels 100 programes de la consulta. Ho pots fer ara mateix, al 93 409 27 71 o al 93 409 27 72. Però, primer de tot, aquí hem de felicitar, és el doctor Jacinto Valverde. Doctor Valverde, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Hombre, enhorabuena por los 100 programas ya. Bueno, felicidades, muchísimas felicidades para vosotros también. Y felicidades también para el doctor Vázquez, que venga, andará por ahí. Andará por ahí en andará por ahí. ¿Por dónde andará el doctor Vázquez? Doctor Vázquez, muchas felicidades. Hola, muchas gracias. Igualmente, la verdad que es un placer trabajar con vosotros, da gusto. Y nuestro agradecimiento a todo vuestro equipo, a todos los oyentes, y que cumplamos muchos más programas juntos. La verdad, doctores, les tengo que decir que ahora mismo tengo la piel de gallina. Ha sido un momentazo poder hablar con los dos a la vez. Muchísimas gracias. Y bien, nosotros ya decimos adiós al doctor Vázquez, pero antes, lo que vamos a hacer, vamos a pedir a que parte de nuestro equipo de producción entre para soplar un magnífico pastel que tenemos aquí, que nosotros no podemos compartir con ustedes porque están un poco lejos, pero que les pediría, por favor, tanto al doctor Valverde como al doctor Vázquez, que apaguen ustedes las velas y nos mandan el pastel. Esta sería una idea. Estoy de acuerdo con el doctor Vázquez. Pues venga, doctores, vamos a hacer una cosa. Como también una de las sorpresas que tenemos hoy en la consulta es que se nos puede oír, però també ver. Si nuestros oyentes entran a www.radioestel.cat, podeu viure avui en directe la consulta, podeu veure aquest pastís meravellós doncs que tenim aquí en honor als nostres doctors, al doctor Jacinto Valverde i al doctor José Luis Vázquez, i també a la nostra audiència. Ara mateix, nuestro productor, Ferran Capdevila, està doncs encenent aquestes espelmes d'aquests 100 anys. Ya les haremos fotos, doctora, y se le pasaremos a ver si al menos lo pueden ver, ¿de acuerdo? Venga, yo les voy diciendo, ¿están preparados para soplar? Por supuesto. Venga, a la vez, doctores, voy a hacer el contanrera. 5, 4, 3, 2, 1, soplamos estas velas. Venga, doctores, que hay muchas velas para soplar. Muchísimas gracias també gràcies a vosotros. A tot l'equip que fa aquest yo ya no sé ni dónde estoy ahora, que hace, no sé ni el idioma que hablo, ya lo tengo tan interiorizado. A todo el equipo que hace posible este programa y también al doctor Vázquez. Doctor Vázquez, nos escuchamos el martes que viene. De acuerdo. De acuerdo. Un abrazo muy grande, muchas felicidades. Muchísimas felicidades también a usted. También un abrazo y hasta el próximo día. Pues José, un abrazo, ya nos vemos. Sí, igualmente, Jacinto, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Ja veuen que aquest programa és proximitat. Aquest programa nosaltres el que volem és arribar a tota l'audiència i d'aquesta manera avui hem volgut celebrar aquests 100 programes que, per cert, podeu seguir en directe. Si entreu a www.radioestel.cat podreu veure en directe com fem la consulta des de dins. Ara mateix, 12:40. Tenim la primera trucada del dia. Ens diuen que encara no... És que està el becario, doctor Valverde. Claro, es que encima nuestros 100 programas y nos ponen al becario. Es que la verdad... Esto es un honor, ¿no? Un honor para el becario, ¿no? Jordi Carretero, que parece que tiene más años que becario, pero...
No, hombre, no, suerte que Jordi tiene muy buen humor y que se lo toma bien, pero no, para nada es nuestro becario, es uno de los técnicos principales. El primer día se autopresentó como soy el becario, doctor, cuando me llamó el teléfono. Pues es que pues fíjate, es que tiene una guasa. Vamos primero a todo, no me están chivando, vamos a repasar brevemente su biografía antes de comenzar, doctor Valverde. Perfecto. Venga, vamos. El doctor Jacinto Valverde és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat de Còrdova, responsable del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Beata Mariana de Madrid. És especialista en Medicina Interna i expert en Medicina Natural. 35 anys d'ofici avalen la seva professionalitat i experiència. Congratulations and celebrations. Vinga, nosaltres amb Congratulations, Cliff Richards. Ara mateix ens queden molts minuts per endavant per compartir aquests 100 programes amb tu, Maria, de Barcelona. Maria, hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Maria. Endavant amb la seva consulta al doctor. Maria. Molt bé. Buenos días. Muy buenos días, María. Y muchísimas felicidades por estos 100 programas. Han sido interesantísimos. Muchísimas gracias porque sin ustedes no hubiera sido posible. Muy bien. Yo, mire, la última pregunta que le hago al menos para esta temporada era, yo tengo los ojos muy secos. ¿Hay alguna manera de evitarlo, sobre todo a la hora de ir a cuando estoy en la cama? ¿Hay alguna cosa, no sé, comer, hacer algo? No, sí, hay un producto, hay un omega, que es el omega 7, sí, que se extrae de una planta, que es el espino amarillo, sí, que tiene la principal propiedad de dar un poquito de grado más de humedad a nuestra piel y a nuestras mucosas, ¿vale? Bien. Viene presentado en perlas, Sí. Y con tomar 2 perlitas juntas por las mañanas, Sí. poco a poco verá como sus ojos y el resto también de parte de su piel y el resto de sus mucosas va a ir teniendo un poquito más de grado de humedad y no va a notar esa sequedad tan tremenda. De acuerdo. ¿Y cómo se llama? Se llama Oleosec. Oleosec. Terminado en C de Cáceres. De acuerdo. Pues bueno, a ver si tenemos suerte y seguro que lo acertaremos. Seguro que sí. Muchísimas gracias a usted. Y me alegro de haber hablado con usted otra vez. Igualmente, un abrazo. Gràcies, Maria, i també felicitats per vostè, perquè d'alguna manera forma part d'aquest programa de la consulta. Vinga, anem a por la siguiente llamada, doctor Valverde. Marta, de Barcelona. Marta, hola, bon dia. Hola. Hola, Marta, endavant, sisplau, quan vulgui. Bueno, primer felicitats a tots, Moltíssimes gràcies, Marta. Gracias. Bueno, que me recetaron que tenía mareos y tenía, o sea, me desmayaba, y me recetó más omega 3, más omega punto rojo. Y se me han desaparecido los mareos y todo. Muy bien. Estupendo. Fenomenal. Pero no lo deje de tomar del todo el más omega. Es lo que quería preguntar, que ahí está. Bote, bueno, todo el frasco. Y digo, no sé si compro, si sigo o no. Sí. Por supuesto que sí. Lo que pasa que ahora, en vez de tomar ya una dosis plena, como eran las 3 perlitas, bájese a 2 perlas. Sí. Y ese ya es un tratamiento de mantenimiento para siempre. Porque como también tiene muchas otras propiedades los omega 3, no solamente para mejorar su mareo, sino que también van a, pues a intentar controlar pequeños niveles de azúcar, de colesterol, de tensión arterial. Tomo ya una pastilla para el azúcar. Perfecto, pero esto siempre va a sumar, ¿vale? Entonces, 2 perlitas y ya como tratamiento de mantenimiento. Porque llevaba mucho tiempo, ya casi un año, con baneos y lipotimias, y esto ha sido desaparecer. Es que necesitamos los omega 3. Todo el mundo necesitamos los omega 3. Vale. Antes o después los necesitamos. Perdón, le llamé para... me dolían mucho las cervicales. Sí. Y me recetó Coralcar. Sí. He terminado todo el frasco y perfecto. Ahora ya nada. Pues igual. ¿Cuántas le recomendé? 3 diarias de Coralcar. No me acuerdo. Porque no se acuerda. Pero por lo menos tome 1 o 2 cápsulas al día de mantenimiento también, ¿eh? Mantenimiento, ¿no? Sí, por supuesto. Cápsulas. Sí.
Esto era para felicitarles, que me ha ido estupendo. Muchísimas gracias y insisto, si no es por ustedes, no estamos nosotros aquí. Gracias. Y tengo en las piernas varices y venas. Y sí, ahora en verano se hinchan. Y no me atrevo ya hace mucho tiempo de ir con falda. Porque ¿hay algún producto también que sea tan milagroso? Sí. Clar que sí, Bueno. Marta, bona pregunta. Hombre, milagroso. Vamos a ver, las venitas y las varices que ya tenga, esas no van a desaparecer con ningún producto, salvo que se quiten con esclerosis, ¿no? Pero las venitas no me la operaron, me operaron una que me dolía, Claro. pero lo otro lo han dejado. Y claro, Yo lo que sí le puedo recomendar, y seguro que le va a ir bien, ¿el qué? es que yo sí que le puedo recomendar Sí. un producto que además le va a ir bien para ahora los problemas esos de hinchazón de las Sí. piernas, Sí. cansancio, El pie. incluso a veces hasta calambres, ¿no? Mm. Y el producto se llama Sí. Fluyen. ¿Lurien? Fluye. Fluyen, ¿Cómo empieza? A mi con fa. F de Francia, Ah, fluyen. correcto. Y este viene en ampollitas bebibles. Sí. Al principio, tómese una antes del desayuno y otra antes de irse a dormir. Sí. Y cuando haya mejorado de la hinchazón y de las molestias, se deja solo la de irse a dormir Solo. todo el verano. Sí, porque por la noche me tengo que levantar con rampas y pasear un rato y... Por los calambres que les dan. Sí. Debe Exactamente. ser todo lo mismo. Todo es de lo mismo. ¿Cuántas cosas, con los años? Bueno, pero mientras que vayamos poniéndolas en mejorar, Mientras encontremos algo, nos dé algo Claro. que mejore. por Clar, supuesto. Marta. No, pues muchas felicidades a todos. Ai, ¿eh? gràcies. Igualmente, un Felicitats abrazo. també a vostè, Marta. Adéu. Vinga, moltíssimes gràcies. Mira, com ha fet la Maria, com ha fet la Marta. Estem esperant la teva trucada. Al 93 409 27 71, al 93 409 27 72. Tenim tot l'equip de producció esperant la teva trucada. Pero, doctores, que nos llegan mensajes también, pues, un oyente que nos escucha, nos dice que nos escucha cada día, es al Ferran, que doncs, el que hace él es viajar con su taxi cada día, poner Radio Estel y nos escucha la consulta como toda la programación musical. Nos quiere felicitar, que no puede entrar en directo porque está trabajando, pero sobre todo felicitar a los doctores, tanto al doctor Valverde como al doctor Vázquez. Moltíssimes gràcies, Ferran, que sabem que ens estàs escoltant ara mateix. ¿Verdad, doctor? Por supuestísimo, hay que felicitar. Ya lo he dicho antes y no me cansaré de decirlo. Hemos llegado a los 100 programas. Primero, gracias a todos vosotros y a todo el equipo, que también os quiero felicitar yo personalmente. Y espero poderlo hacer en persona, no por teléfono. Bueno, a ver. Y por supuesto también decirle a los oyentes que estamos aquí principalmente porque ellos son los protagonistas y son gente proactiva y que está llamando y consultando y gracias a ellos estamos en los 100 programas. Exacto, totalmente de acuerdo con todo lo que dice. Bueno, siempre estoy de acuerdo, o sea que no es muy difícil Bueno, estar... ya nos pondremos en desacuerdo en algo, Ay, ¿no? ay, a ver, no, doctor, no llame al mal tiempo. Pero yo creo que no, yo creo que estamos en muy buena sintonia todos. Sí. Deixem recordar a la nostra audiència que sobretot que ens podeu veure en directe. Entreu a www.radiostel.cat, que avui, a banda de sentir-nos, també ens podeu veure en directe, veure en V baixa, Vull dir que és que val molt la pena. Entra a www.radiostel.cat i estem avui amb tu, més que mai, al vostre costat. Ara el que fem és marxar cap a l'Ametlla de Mar. Jordi, hola, Jordi. Hola. Hola, Jordi, endavant amb la teva consulta. Vale, gracias. ¿Puedo hablar? Sí, Hola, endavant. buenos días. Hola, buenos días. Sí. Me llamo Jorge, Sí, soy de Barcelona, tengo 89 años, a punto de cumplir, me encuentro estupendamente, pero yo tomo Audrio de 100 para la circulación, también tomo trausulfolina para la próstata sí, y lisompril 20 miligramos para la tensión. para la tensión. Bueno, pero lo que me pasa a mí es que tengo de noche, me cogen unas rampas, unas pequeñas rampas que me fastidian mucho en los dedos de los pies generalmente. Sí. Y en fin, quisiera saber si hay una solución para esto. Sí, porque eso mejorando parte de su sistema, tanto del sistema de flujo sanguíneo a los pies más el de retorno, si lo mejoramos, espero que esos
esos calambres desaparezcan. Mire, mi consejo es... Calambres, son rampas. Sí. No son calambres. Calambres, Entonces, no sé, la rampa es otra, ¿no? Las rampas, ¿a qué le llama usted rampas? Pues en que el metatarso, por ejemplo, se me encoge, me duele, el dedo me queda engarrotado. Esos son calambres. Calambres desde el punto de vista médico, aunque le llame usted rampas. Esos son calambres que se traducen en contracturas musculares y que se quedan los dedos de los pies, pues eso, como si estuvieran tiesos y dolorosos. Eso también puede pasarle a veces en la zona de lo que son la molla de la pierna, ¿no? Bueno, mire, haga lo siguiente. Por las mañanas, antes del desayuno, va a tomar una dosis de omega 3 en forma de más omega punto rojo. ¿Omega? Más omega. ¿Omega 3? Más omega. No, el producto es más omega. Ah, ¿se llama más omega? Exacto, más omega punto rojo. ¿Más omega punto rojo? Sí, y son unas perlitas, toma 2 perlas antes del desayuno. O sea, más omega punto rojo. Exacto, ese es el nombre del producto. Unas perlitas que me tomo una antes. Dos juntas antes de desayunar. 2, Sí. Y luego por la noche, antes de irse a dormir... La farmacia, ¿no? No, eso es en herbolario. Todos los productos que yo le voy a recomendar, hasta que diga lo contrario, son en herbolarios. Y luego por la noche, antes de irse a dormir, se tiene que beber una ampollita de un producto que se llama Fluyen. Fluyen, correcto. F-L-U-I-E-N. F-L-U-Y-E-N. Fluyen. E-N. Bien, Fluyen. ¿Y eso qué es? Esos son unos viales, son unas ampollitas, unos vialitos que se bebe uno antes de irse a la cama. Son unas botellitas. Sí, son botellitas, sí. No son de esos que se rompen, ¿no? No. Tienen una apertura muy fácil. Tienen su tapón. Exactamente. Muy bien. Molt bé, Jordi. ¿Y eso cada cuánto dice? Eso por la noche antes de irse a dormir. O sea, por la mañana las dos bolitas estas y por la noche un frasquito de estos, ¿no? Exactamente, perfecto. Y eso hasta... Eso hasta que se le quiten. Como poco. Se le quite. Sí. Que sí, ja veurà que li marxaran, Jordi. Sí? Home, sí. Muchas gracias, A vostè, una abraçada. Gracias. Doctor, es que aquí, claro, en Cataluña también las rampas, ¿no? Son los calambres que Sí, también la rampa decimos, es interpretada porque lo dijo la señora anterior como calambres. Exacto. Es que son 100 programas que usted ya, catalán... Ya voy si fuera de entendiendo, aquí, ya voy entendiendo un poco, sí. Vamos a dejar claro una cosa, doctor, que hoy no es el último programa, que mañana No, vamos con por el supuesto 101, que no. que la Mañana gente no se 101 piense, y y 102, y etcétera. ahí No, estamos. ya simplemente la Hasta llegar a los celebración del 1000, 100. doctor, claro. Bueno, como poco. Vinga, encara estem a temps per atendre la teva trucada. Truca'ns en directe avui, que és un dia ben especial a la consulta amb aquests 100 programes. 93 409 27 71 al 93 409 27 72. Joan de Manlleu. Hola, Joan. Hola, bon dia. Bon dia, Joan, endavant. El doctor Valverde, ¿no? Sí, exacte. Doctor Valverde, buenos días, señor. Muy buenos días. Mire, mi pregunta es la siguiente. Tengo un problema bastante grave. Degeneración ocular. Sí. Los oftalmólogos creo que me están haciendo tratamiento adecuado, pero yo le pregunto, doctor, ¿hay algún complemento vitamínico o alguna otra cosa para ayudar a que la visión mejore? Vamos a intentarlo. Ahí siempre yo complemento los tratamientos que los oftalmólogos indiquen con antioxidantes para intentar enlentecer el envejecimiento celular de las estructuras del ojo, a base de zeaxantina, de betacaroteno, de saúnco, de zarzamora, etcétera, etcétera, y de DHA. Todos estos antioxidantes ligeramente específicos de las estructuras del ojo vienen en un complemento natural que se llama Masver. Masver. Correcto. Viene en capsulitas, solo tiene que tomarse una cápsula al día antes del desayuno, nada más. Todo el tiempo que quiera, ¿eh? Una cápsula al día, ¿verdad? Antes de desayunar. Antes de desayunar.
¿Usted cree que con esto puedo mejorar la visión? Bueno, por lo menos yo me conformaría con que no progresara tan rápido ese problema que tiene de degeneración macular. Sí. Yo con eso ya me conformo. No, yo, mire, el doctor, seré muy breve, doctor. El oftalmólogo me ha dicho, mejorar no creo que mejore. Ahora me ponen unas inyecciones que usted sabe mejor que yo. Intraoculares, sí. ¿De qué se trata? Me ha dicho, no creo que empeore. O sea que, bueno, si no podemos mejorar, pues lo menos que no empeore, ¿verdad? Exactamente. Nada más, con ese tratamiento que usted me indica de más ver, conseguimos que la visión pues no empeore o mejore un poco, pues bienvenido sea, ¿verdad? Bienvenido sea, porque lo de luego lo que no va a hacer es restar, siempre va a sumar. ¿Cómo ha dicho? Que lo que este producto va a hacer siempre es sumar, nunca va a restar. O sea, sumar. Exacto. ¿Y puede ser efectivo para la mácula o la retina, sí? Puede ser efectivo para cualquier estructura de su ojo. Doctor, creo que ya lo hemos comentado todo. Muy amable. Que vaya bien. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Buenos días. Molt bon dia, Joan. Moltíssimes gràcies per la seva trucada al 93 409 27 71. Doctor, parece que vamos a coger la última llamada que están a punto de pasárnosla, que es Àngels Badalona. Vinga, Àngels, l'última trucada d'aquest programa 100. ¿Qué tal? Mercè, bueno, felicidades por el programa, que de los 100... Dels 100 programes. Gràcies, Àngels, moltes gràcies. Que ara vaig molt de pressa. No es preocupi, tranquil·la, a poc a poc, vinga. Que no vaig poder entrar, volia preguntar una cosa que la meva filla... perdone, doctor. Ara, molt bé. Había preguntado yo de mi hija que tenía dos hernias discales. ¿Sí? Y entonces le han hecho una punción de aquellas, pero no se ha notado mucha mejoría. Sí. ¿Usted qué aconseja? Que me parece que se acopla. No. Yo tranquila, súper bien, Àngels. Aconseja porque le tienen que hacer 2 más. ¿Usted aconseja? No, claro, sí, hay que completar el tratamiento, porque no siempre en los primeros tratamientos se consigue un efecto completo. Mi consejo es que siga haciéndose el tratamiento, porque probablemente en las 2 siguientes que le quede note un gran alivio y una gran mejoría. Vale, porque ahora de momento no se ha notado mucho, digo, bueno, pues si no... Es pronto, porque además los productos que se emplean para estas infiltraciones no hacen, a veces tarda un poco en hacer el efecto los productos que se utilizan. No es un efecto que se note de forma inmediata ni en los días sucesivos. Tarda un poco en notarse el efecto, Vale. Pero que se complete el tratamiento, porque verá como seguro que va a notar efecto. Porque le hicieron así con anestesia y le pusieron claro. Sí, dolía un poco. Pero es que el producto tarda un poquito en mejorar, Bueno, molt bé. Àngels, fem una cosa. Si li han quedat més coses, com que ara ja anem justos de temps, ja torna a trucar, Gràcies. Una abraçada, doctor. Bien, y muchas felicidades. Moltes gràcies, Àngels. Soy muy amable. Moltes gràcies. Igualmente, gracias. Venga, doctor, nosotros ya nos vamos, pero antes vamos a hacer este live que estamos haciendo en directo. Vamos a hacer una perspectiva de todo el equipo, que ahora se están viendo pues a nuestro becario Jordi, que ya tiene una edad para ser becario. También tenemos al Jordi Amorós y al Ferran Cantabria y a David García, que lo tenemos al otro lado. Pero hoy, por favor, doctor, déjeme rápidamente hacer una mención especial al alma del programa. Ella es Carme Planàs, que la tenemos como siempre a nuestro lado. Venga, un besito muy, muy fuerte. Felicidades, doctor. Y mañana un gran abrazote. Un abrazo grande. Y está pendiente un programa allí con vosotros en directo, Pues sí, esto quedará muy, muy pendiente, doctor. Supuesto. Bueno, cuídese muchísimo, doctor Valverde. Igualmente. Mañana más a por el 101. Vale. Venga. Hasta mañana. Hasta Adiós. luego. Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí. Com sempre ha estat un plaer acompanyar-te en aquest programa 100 de la consulta, un programa que estem molt ben acompanyats amb un gran equip que el fa possible. Gràcies sobretot a tu que ens escoltes cada dia. Us deixem amb la sintonia de Radio Estel aquí, amb la connexió amb Montserrat i després més Fórmula Estel amb Joan Trias. Que vagi bé. Fins demà.